Hola mis amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, buenas noches. Eh, Hoy quiero compartirles palabra de Dios, una palabra que ha llegado a mi vida en estos días, pensando justamente en cómo estamos atravesando este tiempo difícil que nos toca vivir, ¿no es cierto? Un tiempo en el cual tiene que llamarnos a la reflexión de quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Dios, o qué es el Señor para con nosotros. Lamentablemente, en este tiempo vemos que hay mucha parte de la iglesia, mucha parte de los creyentes que están perdiendo la identidad. ¿Por qué digo esto? Porque muchos simplemente se están dejando llevar por todo lo que está pasando alrededor sin reconocer que Dios es fiel para salvarnos, para llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Lamentablemente mucha parte de la iglesia está pasando por un problema que le podríamos llamar identidad olvidada. ¿Por qué identidad olvidada? Porque sabemos quiénes somos, porque tenemos el pleno conocimiento del llamamiento de Dios, de cómo Dios nos rescató de un lugar tan difícil muchas veces. A algunos los ha rescatado tal vez de drogadicción, de alcoholismo, los ha rescatado de una muerte segura en diferentes áreas de su vida, ¿no es cierto? Los ha rescatado tal vez de ser una persona depresiva, de ser una persona que está constantemente pensando en la muerte o diferentes situaciones, ¿no es cierto? Pero en este tiempo, por la situación que nos toca vivir, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, lamentablemente está perdiendo la identidad porque no está entendiendo que Dios está en pleno eh, proceso de bendición para el pueblo de Dios. Entonces pasan estas cosas que no nos damos cuenta dónde estamos. Pero si entendemos a la luz de la palabra que el Señor nos está llamando para ser ese pueblo elegido, ese pueblo poderoso para bendecir, para proclamar las bendiciones de aquel que nos llamó, como dice en su palabra, de tinieblas a una luz admirable. Entonces podemos entender realmente el propósito de Dios en nuestras vidas y el propósito de la iglesia en este tiempo. En este tiempo tenemos que entender que nosotros no estamos solamente por estar, sino que tenemos que empezar a clamar con muchas más fuerzas. Tenemos que empezar a buscar mucho más intensamente la presencia de Dios. Como muchas veces decimos, ¿no? No podemos jugar a ser simplemente cristianos, sino realmente ser cristianos. No podemos jugar a ser hijos de Dios, sino realmente ser hijos de Dios. Y para esto necesitamos tener una identidad bien firme, bien fuerte en nuestras vidas. En Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En este tiempo necesitamos volvernos ese pueblo que está proclamando en Apocalipsis, un pueblo llamado, un pueblo elegido y un pueblo fiel. Por sobre todas las cosas, aprender a permanecer fiel en la presencia del Señor más allá de cualquier circunstancia, más allá de cualquier problema, más allá de cualquier dificultad que pueda rondar a nuestro alrededor. Si sabemos quiénes somos, no podemos actuar como no es propicio para el Señor. Si sabemos realmente cómo somos o quiénes somos, tenemos que empezar a actuar como verdaderos hijos de Dios. Pero cuando no lo entendemos así, no podemos actuar como esos hijos de Dios fieles, verdaderos. Y es un problema de identidad. Eso es un problema de identidad. No saber quiénes somos en Él. Actualmente una gran parte de la iglesia lamentablemente está atravesando por una crisis de identidad, una crisis profunda de identidad. ¿Y esto a qué se debe? Porque muchas veces hay algo que se le podría llamar analfabetismo bíblico entre nosotros. ¿Por qué? Porque solamente leen, pero no pueden entender, solamente leen y no pueden escudriñar, no pueden empezar a buscar y realmente a desglosar lo que dice la palabra de Dios, porque solamente están, pero no profundizan en eso. Entonces, este es un tiempo en el cual necesitamos que todo el pueblo de Dios empiece a actuar como dice
en Timoteo, ¿no es cierto? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. En este tiempo tenemos que empezar a ser esos hijos de Dios verdaderos. Ya no es tiempo de seguir jugando a ser cristianos, jugando a ser hijos de Dios. Ahora necesitamos demostrar quiénes somos en Él y quién es el Señor en nosotros. Si realmente Dios es el que reina en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en todo nuestro entorno, o simplemente nos estamos dejando llevar por la corriente del mundo. Muchas veces las personas que solamente se centran en que pueden recibir palabra de Dios o pueden leer palabra de Dios únicamente cuando van a las iglesias, cuando no están ahí, se sienten fracasados, frustrados, que no pueden entender, que no pueden recibir de la presencia de Dios, que no pueden estar en oración, porque se volvieron muy dependientes del lugar donde están o las circunstancias. Entonces es necesario que nosotros en este tiempo nos alimentemos y alimentemos nuestras vidas de palabra de Dios. Alimentemos nuestros corazones también de alabanza, de adoración, de exaltación a aquel que se la merece. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Ahora, las personas que buscan a sí mismas y desean lo que saben y entienden de la palabra de Dios, empiezan a actuar en esa manera, empiezan a trabajar de una manera diferente, ¿no? Empiezan a entender realmente que necesitan del Señor en todo momento y en toda circunstancia, y no se dejan llevar por esos problemas que vienen a nuestro alrededor. Pero hay otros que simplemente no dejan que Dios obre en sus vidas, ¿no es cierto? No pueden lograr concretar sus propósitos en las manos del Señor porque no permiten que Dios obre en sus corazones, como cuando estaban sin Él, como cuando estaban sin la presencia del Señor, como cuando no le conocían. Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿en qué momento olvidamos o decidimos ignorar que Dios viene a restaurar nuestras vidas pasadas? Sino que hacer que todas las cosas nuevas, vino a hacer que toda nuestra vida sea completamente nueva. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Que si yo me muero y no hay un nuevo nacimiento, si no hay nuevo nacimiento justamente, no puedo ver el reino de Dios, como dice en su palabra, ¿no es cierto? Vuelvo a leer, dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces necesitamos aprender a morir a nuestra vida pecaminosa, a nuestros pensamientos que nos llevan por las corrientes del mundo. Tenemos que empezar a morir a todas esas cosas que nos alejan de Dios para nacer realmente de nuevo delante de la presencia de Dios, con un Dios que es vivo y eficaz en nuestras vidas. Es imposible poder ver la gloria de Dios si realmente no estamos en la presencia de Dios. Ahora, tengo que pensar también que muchas veces vivimos en una visible contradicción. ¿A qué me refiero? ¿En qué tipo de fe es la que practicamos? Los hijos de Dios deberíamos practicar una fe que no posponga el servicio de Dios. Los hijos de Dios necesitamos poner a Dios realmente en primer lugar por sobre todas las cosas. Lamentablemente, muchos ponen a Dios a nuestro servicio en vez de nosotros ponernos al servicio de Dios. Él vino a establecer un reino, pero sin embargo existe un modelo de iglesia que se está construyendo en una base que solamente va en los deseos del corazón del hombre. Hay muchos que de repente dejan de ir a una iglesia porque no les gusta la cara de un hermano, porque tal vez no se sienten cómodos diciendo con la palabra que predica el pastor, o diferentes situaciones que parece que el miembro demanda mucho más que lo que realmente está dispuesto a hacer por Dios. Ahora nosotros debemos volver
a ser la iglesia de Dios, necesitamos volver a ser ese pueblo de Dios que acepta y entiende la perfecta voluntad de Dios. Es una visible contradicción construir una iglesia como nosotros nos gusta, porque en lugar de hacer esto tenemos que hacer que nosotros seamos una iglesia que a Dios le agrade, una iglesia que realmente tenga la esencia en la cual agrade al Señor por sobre todas las cosas. Y como añadidura, Dios nos ama tanto que Él viene a bendecir nuestras vidas, viene a llenar nuestros corazones, viene a cambiarnos por completo, viene a hacernos nuevas criaturas. Dice que nosotros tenemos que entender que Cristo es la cabeza de la iglesia, y cuando Cristo es la cabeza de la iglesia, todo el resto del cuerpo tiene que ser comandado pura y exclusivamente por Él. En Efesios 1:20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es el principio de nuestras vidas y debe serlo siempre, no solamente en el tiempo que pasó, sino aún en el tiempo venidero. Dice, por supuesto, tenemos que entender que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y Él no ha cambiado. Los tiempos han cambiado, las circunstancias han cambiado, pero el Señor sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora, parece mentira que una parte de la iglesia piense que la Biblia no es aplicable en su totalidad. Hay muchos que piensan, pero eso es del tiempo pasado, no, pero esto ya no se aplica en nosotros. Pero la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios, no solamente una parte. Y si dice esto, es que necesitamos volver a la fuente, volver a la búsqueda de Dios, volver a ese tiempo en el que necesitamos entrar delante de su presencia. Sin embargo, tenemos que ver que la gran noticia para la humanidad de todos los tiempos es que Dios es real y su palabra es la verdad, ¿no es cierto? Alguien tiene que aprender en este tiempo y tiene que levantar la voz y decir: el Señor no es un impostor, el Señor es fiel, el Señor es vivo y es eficaz para este tiempo y aún para los tiempos que vienen. Porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Esto es lo que creemos, esto es lo que predicamos, esto es lo que presentamos. Necesitamos ponernos al servicio del Señor en todo tiempo. En todo tiempo, buscar de la gloria de Dios. Que aún los tiempos pasados nos hagan recordar de dónde salimos y hacia dónde vamos. Quiénes fuimos y quiénes somos hoy. Y realmente poder ver que la gloria de Dios ha estado en nuestras vidas. Tal vez alguno esté pasando por necesidad, tal vez alguno esté pasando por enfermedad en este tiempo, pero déjame decirte que Dios es fiel para completar su obra en tu vida. Dios es fiel para completar absolutamente todo lo que comenzó en vos. Y la palabra de Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Definitivamente tenemos que encontrar esa perfección en el Señor. Necesitamos encontrar ese momento en el que Dios hizo algo, hizo un clic en nuestras vidas. Muchas veces pensamos muchas cosas y queremos actuar de diferentes maneras. Yo nunca me voy a olvidar de que yo estaba muy metido en la obra del Señor. Trabajaba en cuanto se me pusiera delante y estaba todo el tiempo trabajando en la obra del Señor. Pero de repente me di cuenta que solo estaba en la obra del Señor, pero no estaba en el Señor de la obra. Solamente ocupaba el tiempo y mi vida era vacía, no estaba realmente llena. Yo solamente quería hacer, y de repente me di cuenta que me estaba perdiendo un montón de cosas en mi vida, en mi familia, en mi entorno, en mi hogar, en diferentes circunstancias. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Si dejamos realmente que Dios sobre nuestras vidas, vamos a ver y experimentar una vida completamente diferente.
Y en esto, por supuesto, no estoy diciendo nada nuevo, sino que estoy afirmando de que Dios no piensa como nosotros, que sus pensamientos son mucho más allá, van mucho más allá, que Dios necesita que se alumbre su palabra en nuestros corazones, que esa palabra sea la luz de nuestras vidas, que donde nosotros vayamos, la gloria de Dios se manifieste, que donde nosotros hablemos, que podamos hablar palabra de vida eterna, ¿no es cierto? Que se corra ese velo de nuestros ojos y podamos ver la gloria de Dios. Que se corra todo eso de ver solamente la maldad, solamente el problema, solamente la dificultad, para que veamos cómo Dios está obrando en este tiempo, cómo Dios está tocando corazones, transformándonos por completo. Dice en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado, y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Tenemos gran herencia. Tenemos participación justamente de la herencia de Dios, de esa bendición que Él ha preparado para nuestras vidas, de esa misericordia que se renueva todo momento para nosotros, para nuestras familias, para todos los que están alrededor de nosotros. Y ese es un plan perfecto de Dios, el plan perfecto que Dios diseñó para tu vida y para mi vida. Pero es necesario que nosotros como iglesia nos despertemos en este momento, nos despertemos en este tiempo. Después de volver a nosotros y obtener todas las respuestas que Dios tiene en nuestras vidas, tenemos que empezar a reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cada día entender que su palabra tiene que ser viva y eficaz en mi vida. Y realmente mi oración en todo tiempo, mi deseo en este tiempo es que la gente realmente vea al Señor en todo lo que hace. Porque el Señor justamente está en todo nuestro entorno. Dios está en nuestro levantarnos. Dios está en todos nuestros quehaceres diarios. Dios está al acostarnos. Él está guardándonos en todo tiempo. Él está cuidando de nuestras vidas. Dice en Job 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Yo te ruego, y hablaré, y te preguntaré, y tú me enseñarás, que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si estás experimentando esto de ver la gloria de Dios, yo te pido encarecidamente, mi hermano, que empieces a declarar el poder de Dios, que empieces a declarar la grandeza de Dios por encima de todas las cosas. Cristo viene, y viene pronto, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? Entender que en este tiempo necesitamos tener el ADN de Cristo. Necesitamos en este tiempo tener esa fortaleza de Dios en nuestras vidas. No se ha perdido absolutamente nada. No se ha perdido absolutamente nada de nuestras vidas, de nuestros corazones, si nosotros volvemos al Señor, si nosotros nos volvemos delante de su presencia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si Cristo es la cabeza de nuestra vida, si Cristo es la cabeza de nuestro hogar, Él debe ser lo primero, lo primordial en nosotros. Debemos nosotros, como dije antes, tener ese ADN de Cristo, tener esa presencia que nos cambie, nos transforme, nos renueve en todo tiempo. Sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, dice en Efesios. Necesitamos ser edificados, necesitamos ser levantados,
Necesitamos buscar de la presencia de Dios. Seamos lo que la palabra de Dios dice que somos. Si dice que nosotros somos llamados a ser santos, seamos esos santos que el Señor está llamando. Si la palabra de Dios nos dice que Él está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad, es tiempo que realmente seamos esos adoradores que adoren de total corazón, no solamente de labios, no solamente porque sí, sino que realmente pueda adorar al Señor con toda su alma, con todo su corazón. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios nos está llamando a un tiempo especial. Dios está permitiendo que todo esto suceda para que la iglesia se movilice una vez más, realmente se levante, que empiece a levantarse en el amor de Dios. Pero para amar a Dios se necesita de un pensamiento correcto acerca de Él. Se necesita que realmente pensemos y entendamos quién es Dios en nuestras vidas. A Dios se lo debe amar como Él dice, por sobre todas las cosas. Se debe amar como debe ser amado, no simplemente como yo quiero, sino como se debe. Dios está esperando de nosotros un poco más, porque sabe que podemos hacerlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el tiempo de seguirle. Este es el tiempo de estar delante de su presencia. Este es el tiempo de buscar de la gloria de Dios. Ahora, si todos realmente pensamos y entendemos en esta palabra de Dios y que la palabra de Dios es verdad para nuestras vidas, entonces también tenemos que entender que nadie puede ser guiado si no somos guiados por la presencia del Señor. Si pensamos que con nuestras propias fuerzas podemos hacer mucho, algo no está funcionando en nuestras vidas. Si pensamos que con nuestra propia manera de andar, de actuar, de vivir, de hablar o de pensar podemos lograr mucho en la vida, déjame decirte que estamos equivocados y algo está funcionando mal. Entender que la palabra de Dios tiene que ser viva y eficaz en nuestras vidas. Nuestro Dios no es un Dios de cultos. Nuestro Dios no es un Dios que solamente está en un lugar. Él está donde realmente se lo busque, donde realmente haya apertura de corazón. Él no se esconde, Él no se está escondiendo en este tiempo, todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos aprender a buscarle para que Él pueda venir a nosotros. Él está en todo tiempo. Precisamente en su palabra, esa palabra escrita, es la que nos revela la persona de Dios, la persona de Jesucristo, la persona del Espíritu Santo, la cual necesitamos en este tiempo para poder afrontar cada una de las situaciones. Todos los avivamientos registrados a través de la historia de la iglesia se han sustentado básicamente en la concientización de regresar a los principios de Dios, de regresar a los principios bíblicos, de regresar a la palabra de Dios. Si queremos que un avivamiento suceda en este tiempo, tenemos que empezar a buscar de la presencia de Dios. Si queremos que cuando todo esto de la pandemia termine, cuando todo esto de la cuarentena termine y podamos volvernos a reunir y podamos volver a estar juntos, algo realmente cambie, el cambio tiene que empezar a suceder desde ahora para que podamos ver la gloria de Dios, para que estemos realmente preparados para el tiempo en el que podamos actuar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, que podamos ir y llevar el evangelio a aquel que lo necesita. Es más, usted puede hacerlo ya en este mismo momento, empezar a declarar la gloria de Dios. Tenemos un montón de herramientas para poder trabajar, entre ellos, por supuesto, la internet. Tenemos los WhatsApp, tenemos diferentes maneras y medios a través de las redes sociales. Ahora aprovechemos todo esto, aprovechémoslo realmente para poder llevarles el amor de Dios a aquel que lo necesita. Este es un tiempo en el que necesitamos volver a Dios para que el Señor esté en nosotros y en nuestras vidas y en nuestras familias. Así que mis amados, mis amigos, mis hermanos, yo los aliento en este tiempo para que tengamos una búsqueda continua del Señor y que la gloria de Dios se manifieste como nunca antes en su vida y en su familia. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en la próxima.